Entonces hoy vamos a estar estudiando la vida del profeta Hanani, con H al principio, Hanani, también el profeta Jehú, también el profeta Jaziel y el profeta Eliezer. No se preocupen si no alcanzaron a apuntar todos, los vamos a ir viendo uno por uno, ¿verdad? Vamos a empezar con el primer profeta, que es Hanani. Se escribe con H al principio y lo demás es como suena, Hanani. Vamos a hacer una oración y empezamos. Padre, te damos las gracias. Queremos, Dios, que este tiempo donde vamos a estar estudiando tu palabra, seas tú guiándonos, seas tú dándonos sabiduría, que tú, Señor, nos puedas dar claridad y sencillez para poder entender la vida de estos hombres que tú utilizaste, Señor, en momentos cruciales e importantes en la vida de tu pueblo, de Israel. Y queremos estar atentos para poder aprender y sacar lecciones prácticas para cada uno de nosotros. Guíanos, Dios, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Ahí está en la pantalla. Vamos a empezar a estudiar la vida del profeta Hanani. Este profeta llamado Hanani fue un profeta que sirvió, ministró durante el reinado de Asa. Nosotros tenemos que recordar que Asa era el rey del sur, ¿verdad? Recordemos que antes la nación de Israel estaba dividida en dos partes, ¿verdad? Hoy ya no es así, ¿verdad? Vemos una sola nación, pero antiguamente la nación estaba dividida en dos partes, la parte norte y la parte del sur. La parte del norte era conocido como la parte de Israel y la parte del sur era conocida como Judá, ¿verdad? Entonces, tanto el norte tenía a su rey como el sur también tenía a sus reyes. Hubo momentos en la historia donde había una nación unificada, donde pasaron a ser un solo reino, pero había otras partes donde se dividía el reino y estaban estas dos divisiones. Entonces el profeta Hanani sirvió durante el reinado del profeta Asa. Y este rey llamado Asa era el rey del sur, de la parte sur, o sea, de la parte de Judá, ¿verdad? Ahora este profeta llamado Hanani aparece pocas veces en la Biblia, pero vamos a darnos cuenta cómo en una de las ocasiones en la que aparece este profeta llamado Hanani, va a aparecer confrontando al rey Asa. Si has seguido la serie durante todos los miércoles, vamos a ver que esto era muy común de parte de los profetas, ¿verdad? Que el rey hacía algo malo y siempre Dios levantaba un profeta para confrontar a ese rey con lo que él había hecho. Bueno, con Hanani va a ser exactamente lo mismo. Recordemos que por lo que nos enseñó David la semana pasada, Asa en realidad no fue un rey malo, no era un rey malo, pero tampoco fue un rey perfecto, ¿verdad? Obviamente tomó buenas decisiones, pero hubo unas decisiones no tan buenas que él tomó. Pero si ponemos en balanza al rey Asa, podríamos llegar a la conclusión de que fue un rey bueno. No como ya vimos con David, como el rey Roboam, como el rey Jeroboam, que ellos sí de plano hicieron muchas cosas malas. El rey Asa fue un rey que pudiéramos decir fue bueno, pero sin embargo tomó una decisión mala, que lo vamos a ver, y tuvo que ser confrontado por el rey Hanani. ¿Qué fue lo que sucedió? Asa es el rey de la parte sur, y este rey tenía conflicto con el rey del norte, con el rey de Israel. Y este rey se llamaba Baasa. El rey del norte se llamaba Baasa. El rey del norte viaja a una ciudad llamada Ramá. Y este rey pues empezó a hacer construcciones en esta ciudad. De hecho, les voy a pedir que vayan con sus Biblias a Segunda de Crónicas, capítulo 16, para que veamos unos versículos ahí. Pero este rey del norte llamado Baasa llegó a una ciudad llamada Ramá. Y esta ciudad llamada Ramá estaba al norte de Jerusalén, y este rey quería controlar pues toda la ruta que pasaba por Jerusalén desde el norte, y ahora obviamente estaba este lugar pues cerca de los reinados de Asa. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Asa? Cuando el rey del norte llega a esta ciudad llamada Ramá, pues obviamente el rey Asa pues no se iba a quedar de brazos cruzados.
porque pues le estaba provocando un daño, sobre todo económicamente muy grande, a ese rey cuando él se puso en Ramá. Entonces, ¿qué va a hacer lo que el rey Asa? El rey Asa se va a unir o va a hacer una alianza con un rey llamado Ben-Hadad. Este rey Ben-Hadad era el rey de Siria, el rey de Siria. Entonces, el rey Asa le va a escribir o va a platicar con este rey de Siria y le va a decir: tienes que atacar a Israel. Tienes que atacarlos para que cuando tú los ataques, ellos se retiren de Ramá. Porque obviamente si están ellos siendo atacados, pues todos ellos tenían que regresar para defender sus tierras. Entonces este era el plan que el rey Asa hizo, ¿verdad? Atácalos, yo te voy a dar esto para que tú los ataques, así ellos se van a dejar Ramá y yo voy a poder estar tranquilo. El rey de Siria aceptó, atacó a Israel, ellos tuvieron que retirarse de Ramá y Asa fue a Ramá, agarró todos los materiales con los que ellos estaban construyendo y con esos materiales que ellos dejaron en la ciudad, el rey Asa construyó Jebá y Mizpa, que son dos ciudades importantes. Obviamente hasta ahorita, pues todo el plan del rey Asa había salido como lo planeó. Entonces él de alguna manera empezó como a llenarse de soberbia, porque aparentemente fue un plan brillante, ¿no? Fue un plan que le salió, podríamos decir que a la perfección. Entonces seguramente toda la gente que estaba a su alrededor lo empezaba a felicitar, le empezaba a aplaudir: excelente plan, muchas gracias por lo que hiciste. No solamente abandonaron esta tierra, sino que nos quedamos con todos los materiales, con todos estos materiales pudimos construir 2 ciudades. O sea, él estaba recibiendo los aplausos de todo el mundo. Pero de repente, ¿qué pasó? Llega el profeta Hanani y él no llegó con aplausos, llegó con un mensaje de confrontación. Llegó con un mensaje donde tuvo que reprender al propio rey. Y fíjense qué consistía este mensaje. Fíjense lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 7. Segunda de Crónicas 16, 7. ¿Ya están ahí? Dice así: en aquel tiempo vino el vidente Hanani, que es el profeta que estamos estudiando. Dice: en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Fíjense que dice versículo 8, si seguimos leyendo, dice: los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Fíjense lo que le dice el profeta al rey: locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Versículo 10. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Entonces aquí vemos cómo el profeta Hanani se presenta con este rey llamado Asa y lo confronta por lo que él había hecho. Ahora, ¿en qué consistía la confrontación del profeta? ¿En qué le había pedido la ayuda de una nación y de un rey extranjero antes que solicitar la ayuda de Dios? Esto fue lo que le dijo el profeta. Tú, en lugar de buscar la ayuda de Dios, buscaste la ayuda del rey de Siria, un rey extraño, un rey extranjero. Y por esta razón la guerra va a continuar. Y fíjese qué le dice el profeta, ¿verdad? En el versículo, creo que es el 9, le dice: porque los ojos de Jehová
contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Y si prestaste atención a los versículos que leímos, el profeta Hanani o el vidente le recuerda que Dios ya lo había ayudado tiempo atrás con los libios y con los etíopes. Y le recuerda al profeta, ellos tenían un ejército que era enorme en cantidad. Ellos tenían carros, tenían mucha gente de a caballo. Y en esa ocasión tú le pediste ayuda a Dios y Dios te ayudó. Dios te dio la victoria. Pero en esta ocasión, en este conflicto, no lo hiciste de la misma manera. Entonces, él había tomado una buena decisión tiempo atrás, pero en esta ocasión no tomó una decisión correcta. Obviamente, hermanos, si nosotros nos ponemos en el lugar del rey Asa, a nadie le gusta recibir reprensiones. A todos nos gusta recibir aplausos, que la gente nos diga, oye, qué bien hiciste esto, oye, qué buena idea que tuviste, oye, te aplaudimos todo, gracias por lo que hiciste, porque gracias a ti. A todos nos gusta que nos hagan halagos con las palabras. No nos gusta que alguien se nos presente y que nos reprenda. Bueno, fue lo mismo con el rey Asa. Él fue reprendido por el profeta Hanani, pero no le gustó lo que el profeta le había dicho. ¿Qué decisión tomó el rey? Lo mandó a la cárcel. Metió a la cárcel al profeta. Ahora, hace rato dijimos que el rey Asa era un rey bueno. Entonces aquí pareciera, ¿verdad? Hasta pareciera como mentira que un rey tan bueno como lo fue Asa estuviera actuando de esta manera. Cuando antes Elías se había comportado de manera ejemplar y había tomado decisiones buenas y había demostrado que él confiaba en Dios. Sin embargo, en esta ocasión no fue de esta manera. Ahora, cuando nos concentramos en la vida del profeta Hanani, cuando vemos ya cómo fue su persona, su vida, su carácter, tenemos que ver la condición espiritual que él tenía. Obviamente podemos decir que Hanani era un hombre espiritual, ¿verdad? En 3 versículos, si te das cuenta ahí en el versículo 7, versículo 10, y si vamos al capítulo 19, versículo 2, no vayan, pero en esos 3 versículos aparece como un vidente. Siempre aparece con ese título, ¿verdad? De que él fue un vidente. No aparece como profeta, aparece como un vidente. ¿Esto qué quiere decir? Los que han seguido la serie recuerdan que un vidente tenía como ministerio principal recibir las revelaciones de parte de Dios y comunicarlas, ¿verdad? Recibía una revelación de parte de Dios y la transmitía o la comunicaba a otra persona. Ahora, este fue el único mensaje de este profeta. El único mensaje confrontando a Asa. Ahora, ¿cuál fue el error de Asa? Su error fue que él dependía o él confió en su propia estrategia, en su propio plan, en sus propias capacidades. Fue lo que el profeta lo confrontó con eso. Fíjense cómo dice el versículo 7, dice: en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios. O sea, él confió en su propio plan, él confió en su propia estrategia en lugar de confiar en Dios. Y Hanani le recordó: tienes que confiar en Dios, ¿verdad? Tienes que confiar en Dios. Ahora, hermanos, esto es una lección importantísima para cada uno de nosotros. Porque tal vez haya habido momentos en nuestra vida pasada donde sí demostramos que confiábamos en Dios. Pero tal vez estemos pasando por momentos en la actualidad, de nuestro presente, donde tal vez nuestra confianza en Dios ha disminuido, como le pasó a este rey llamado Asa. Hoy estamos estudiando la vida de un profeta que nos recuerda que tenemos que confiar en Dios siempre. Hace rato compartíamos motivos de oración,
y siempre compartimos motivos en cuanto a algún problema, alguna enfermedad, la salvación de algún familiar, de algún ser querido, reconciliación de algún pariente cercano a cada uno de nosotros, y son motivos que le entregamos a Dios en oración. Y Dios nos recuerda: confía en mí, confía en mí. Confiemos en Dios, hermanos, con todo nuestro corazón. En lugar de poner nuestra confianza en nuestra carrera, nuestro trabajo, nuestra economía, nuestra familia, nuestros planes, nuestros talentos, nuestras capacidades, no. La vida cristiana es una vida donde tenemos que aprender a confiar en Dios. Y esto fue lo que Hanani le dijo a este rey: tú confías en tu estrategia, tú confiaste en tu plan y no confiaste en Dios. Entonces él fue un hombre espiritualmente maduro. Pero no solamente vemos su obra, su persona, vemos también el punto número B. Vemos que él fue un hombre, un profeta que estuvo dispuesto a sufrir. Dispuesto a sufrir. ¿Por qué podemos decir que él estuvo dispuesto a sufrir? Porque como resultado de su mensaje, de su reprensión, Hanani fue echado por el rey a la cárcel. Ahora, hermano, yo sé que la cárcel nunca, cuando pensamos en la cárcel, nunca tenemos la imagen de que sea un lugar bonito. Hasta hoy en día no lo es. Pero ustedes saben lo que era la cárcel en esos tiempos, ¿verdad? Eran lugares literalmente horribles, no eran lugares limpios, eran lugares malolientes, eran lugares feos para estar. Y este profeta de parte de Dios fue puesto en una cárcel. Vean, una cárcel. Todo por el mensaje que Dios le había pedido que él le diera al rey Asa. Uno podría objetar tal vez: no, bueno, pero Hanani no sabía de que el rey lo iba a meter a la cárcel. Entonces no podemos como tal decir que fue un hombre que él estaba dispuesto a sufrir, porque él realmente no sabía cómo iba a reaccionar el rey. Ahora, por más que él no sabía exactamente, hermanos, que el rey lo iba a meter a la cárcel, un profeta sí era consciente o sí pensaba que había una posibilidad de sufrir por causa de lo que él estaba haciendo. Porque estaba yendo con un mensaje de reprensión a un rey. Entonces un rey no iba a tomarse un mensaje como estos de la mejor manera. Entonces, por supuesto que él era consciente que podía haber consecuencias por su obediencia a Dios. El rey esperaba recibir alabanzas, no un mensaje de reprensión. Entonces, por supuesto que pasó por su mente que podría haber un encarcelamiento. Un encarcelamiento. Entonces, fue un hombre también que estuvo dispuesto a sufrir. En tercer lugar, vemos su importancia personal. Ahorita el profeta que vamos a estudiar después de Hanani es el profeta Jehú. ¿Y saben quién era el papá de Jehú? Hanani. Y vamos a ver, siempre que aparece Jehú, aparece con la siguiente expresión: el hijo de Hanani. El hijo de Hanani. El hijo de Hanani. Esta expresión nos da a entender que Hanani era un hombre importante. Era un hombre conocido entre el pueblo. Entonces era un hombre que tenía importancia personal. El pueblo lo conocía. Cuando hace referencia a Jehú, siempre decían: él es el hijo de tal persona. Entonces Hanani era una persona importante. Entonces en este primer mensaje o este primer profeta, recordamos o sacamos esta lección: tenemos que confiar en Dios. Pasemos con el segundo profeta. Este segundo profeta se llama Jehú. Ahora, ya lo dije, Jehú era el hijo de Hanani. Y este profeta llamado Jehú tuvo contacto con el rey Basá, que era el rey de Israel. ¿Recuerdas con el que el rey Asa tenía conflicto? Y este rey Basá era enemigo de Asa. Y también con el rey Josafat, que era el rey de Judá, que fue el que reinó después de que Asa murió. Recuerden, la parte sur fue Asa rey, se murió, y en su lugar entró Josafat.
Y en la parte norte estaba Baasa, este rey del norte de Israel, que era un rey que tenía conflicto con los del sur. Entonces, este profeta llamado Jehú estuvo en tiempo del rey Baasa y en tiempo también del rey Josafat. Ahora, el hecho de que vemos de que un padre fue profeta y que un hijo también lo fue profeta, esto no quiere decir que eso era la regla. Ya lo hemos explicado en ocasiones pasadas, el oficio de profeta no era un oficio que se heredaba, como lo hacían los sacerdotes o los levitas. No era que, si soy de tal tribu, vamos a ser todos profetas. Si mi papá fue profeta, yo voy a ser profeta. No, era un llamado de parte de Dios. Entonces, esta es una de las pocas veces que vemos a un padre y a un hijo compartiendo el mismo ministerio, ¿verdad? Ahora veamos un poquito acerca de su obra. Ahí tenemos su obra, ¿verdad? Este profeta llamado Jehú tuvo contacto con el rey del norte, que era el rey Baasa, y también le hizo una reprensión. También fue un mensaje de reprensión muy parecida a la que su padre le había hecho al rey Asa tiempo atrás, ¿verdad? Ahora, la reprensión que Jehú le hizo a este rey fue por la desobediencia de Baasa, porque este fue un rey que siguió los caminos de Jeroboam y de Nadab. Recordemos, fueron personas malas. Y Baasa siguió los caminos de ellos. Y por esta razón, Dios escoge a Jehú para que pueda confrontar a este rey con su desobediencia. Ahora, Dios había permitido a Baasa que él destruyera la casa de Jeroboam por el pecado del rey Jeroboam. Ahora, Baasa, cuando estuvo como rey, no se comportó mejor que Jeroboam, sino que empezó a seguir los mismos caminos. Y fíjense qué fue lo que le dijo Dios. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 3. Primera de Reyes 16, 3. Para que veamos rápido el 1, para que veamos que es Jehú quien da este mensaje. Dice, y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Anani, contra Baasa, diciendo. Entonces fue este profeta llamado Jehú. Veamos lo que dice el versículo 3. He aquí, yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. Entonces claramente vemos aquí cómo Dios escoge a Jehú para ir con este rey llamado Baasa y reprenderlo por las decisiones que él había tomado, por su desobediencia. Y le dice que Dios barrería la posteridad de Baasa como lo había hecho con Jeroboam, hijo de Nebat. Ahora, esto fue algo que sucedió los primeros años del ministerio de Jehú. Después Jehú también vemos que aparece con Josafat, también dando otro tipo de mensaje. Entonces fue un hombre que estuvo muchos años como profeta. Estuvo sirviendo y ministrando muchos años. Ahora ya vimos cuál fue el mensaje con Baasa. Ahora veamos cuál fue el contexto con este rey llamado Josafat. Y de la misma manera fue también una reprensión. Vamos a Segunda de Crónicas otra vez, versículo 18. Vamos a leer desde el versículo 28. Segunda de Crónicas 18, 28. Dice así. Subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y dijo el rey de Israel a Josafat: yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en batalla.
había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenían consigo diciendo: no peleéis con chico ni con grande, sino solo con el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel. Y lo rodearon para pelear, mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él. Pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. Mas disparando uno el arco a la aventura, hirió al rey de Israel entre las coyunturas y el coselete. Él entonces dijo al cochero: vuelve las riendas y sácame del campo, porque estoy mal herido. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro enfrente de los sirios hasta la tarde, y murió al ponerse el sol. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, cómo acababa Josafat de prestar ayuda al rey Acab, que era el rey de Israel, y habían hecho ellos una alianza, por así decirlo, pero después hubo un conflicto donde Acab mantuvo con los sirios, que eran los sirios ahí que estaban en la ciudad de Damasco, verá ahí en Ramot de Galaad. Ahora vemos que todo esto que sucedió fue algo que desagradó a Dios, porque si nos vamos al capítulo 19, versículo 2, fíjense qué es lo que dice: y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Fíjense qué dice después: pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Fíjense las palabras de Jehú al profeta Josafat: al impío ayudas y amas a los que aborrecen a Jehová. Otra traducción lo dice: por esto ha caído contra ti la cólera de Jehová. Ahora, por más que todo esto estaba sucediendo, Dios reconocía que Josafat era un rey bueno. Ahora, Josafat era un rey bueno porque él quitó de la tierra las imágenes de acera. Entonces él fue un rey que hizo cosas buenas. Pero aquí vemos que Dios le dice: al impío ayudas y estás amando a los que están aborreciendo a Dios. Entonces fíjense, hermanos, vemos a este rey, a este profeta llamado Jehú, dando dos mensajes de reprensión, tanto a Josafat, ¿verdad?, como a Baasa. Dos mensajes de reprensión. Ahora, ¿cuál era la diferencia, hermanos? Que aquí ya no aparece como un vidente, aparece como un profeta de Dios. Entonces esta era la diferencia del vidente, porque el vidente recibía la revelación y la comunicaba. Aquí vemos a Jehú solamente comunicando el mensaje de parte de Dios. Por supuesto que cuando hablamos de su condición espiritual, también tenemos que decir que él tenía una condición espiritual que era buena, por los mensajes tan importantes que Dios le estaba pidiendo. Ahora, cuando hablamos también de su valentía, vemos también que él era un hombre valiente, porque fue capaz de reprender a dos reyes diferentes. Ahora, recordemos que su padre, Hanani, había ido a la cárcel por causa de su mensaje. ¿Esto qué nos enseña, hermanos? Esto nos habla todavía más de la valentía de Jehú, porque él era consciente de que su padre había estado en la cárcel por dar un mensaje a un rey. Y por más que él era consciente de eso, él no dice: no, entonces yo no lo voy a hacer porque me va a pasar lo mismo a mí. Sino que él estuvo dispuesto a lo mismo, a confrontar a dos reyes por sus malas decisiones, a pesar de las consecuencias. Digo, no importa que mi padre pasó por esto, yo tengo una tarea de parte de Dios y la tengo que obedecer. No solamente en Jehú vemos su valentía o su condición espiritual, sino que también vemos su capacidad literaria. ¿Por qué capacidad literaria? Porque ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 34, vemos que él escribió un libro. Y este libro contenían los hechos de Josafat. Los hechos
de Josafat. Entonces, hermanos, aquí vemos a un hombre valiente. Un hombre que tuvo un padre profeta, que tuvo un padre vidente. Y un hombre que, a pesar de las consecuencias que su padre había experimentado por su profesión y llamado de profeta, él no le importó, y eso no impidió que él obedeciera a Dios de la misma manera. Pasemos con el tercer profeta, llamado Jaziel. Ahí está en la pantalla, Jaziel. Este hombre llamado Jaziel solamente aparece una vez en la Biblia, una vez. Y aparece ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Acompáñame con tu Biblia, Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y aparece también durante el reinado de Josafat. Vamos con la Biblia, Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y fíjense qué fue lo que sucedió. Dice versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab, de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Entonces aquí vemos que Josafat seguía siendo el rey, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver qué fue lo que hizo Josafat, donde hizo una oración delante de Dios y Dios respondió su oración. Pero aquí vemos que había 3 ejércitos que fueron a la guerra contra Josafat. 3 ejércitos, porque dice los de Moab, los de Amón, y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat. Fíjense cómo se vuelve a repetir en el versículo 10. Dice, ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venían de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Entonces vemos que era un triple ejército, por así decirlo, ¿verdad? Yendo contra Josafat. Ahora, cuando el reino de Judá, que era el reino de este rey llamado Josafat, estaba siendo atacado por este triple ejército, cuando se entera el rey Josafat de que lo van a atacar 3 ejércitos, ¿saben qué fue lo que hizo? Él empezó a ayunar, hizo algo bueno, empezó a hacer una oración delante de Dios, hizo algo bueno, estaba todo el pueblo reunido ahí en Jerusalén, y él había convocado a todos, estaban ayunando, estaban orando y le estaban pidiendo la ayuda a Dios. Y cuando él termina de orar, Dios contesta su oración. Y fíjense que dice el versículo 14. Vamos a leer desde el 13. Dice así: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Y estaba ahí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Dice, mientras estaban ellos orando, dice que vino el Espíritu de Dios sobre este hombre llamado Jaziel. Y fíjense qué fue lo que sucedió. Versículo 15. Y dijo: oíd Judá todo, y ustedes moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová les dice así: no tengan miedo, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Versículo 16. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con ustedes. Y fíjense cómo termina el versículo 21 diciendo: y ha habido consejo con el pueblo,
puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Entonces, fíjense, hermanos, qué impresionante que cuando Josafat y el pueblo estaban ayunando y estaban orando, vino el Espíritu de Jehová sobre este hombre llamado Jaziel. Y les empieza a dar algunas instrucciones a todo el pueblo, eran instrucciones estratégicas, pero los termina alentando. Y les dice: paraos, estad quietos y vean la salvación de Jehová. Entonces, con este mensaje de aliento que Josafat como rey estaba recibiendo, él puso a que sus tropas hicieran tal cual como Jaziel le había dicho. Y Jaziel les dijo: vayan y todos juntos llegamos y glorifiquemos a Jehová, porque para siempre es su misericordia. ¿Sabes qué fue lo que sucedió? Cuando ellos llegaron al lugar donde Jaziel les dijo que tenían que llegar y donde se iban a encontrar con ese triple ejército, ¿saben qué fue lo que sucedió? Cuando ellos llegaron a ese lugar, se encontraron con un ejército que se habían destruido entre ellos. O sea, eran 3 ejércitos que los estaban atacando, y cuando ellos llegan, ven que están todos muertos o casi todos, porque se habían atacado entre ellos mismos. Uno puede decir por celos o quién sabe por qué, no, porque Dios les estaba dando la victoria. Dios les estaba dando la victoria. Entonces fue un día grande, hermanos, para el pueblo de Judá, para el pueblo de Dios. Entonces, así como Azarías, podemos decir también que Jaziel era un hombre con un nivel alto de espiritualidad. Hermanos, lo que él estaba haciendo no fue una tarea fácil, porque él no solamente dio el mensaje al rey Josafat. Vemos que estaba todo el pueblo reunido, toda la nación. Y él se paró delante de toda esa multitud y empezó a comunicar la palabra de Dios tanto al rey como al pueblo. Entonces no era una tarea fácil. Y fue un mensaje donde les recuerda que ellos tenían que centrarse en Dios. Centrarse en Dios. Y yo creo que esta es la lección principal, hermanos, para cada uno de nosotros. Tenemos que tener vidas centradas en Dios. Centradas en Dios. Esto es para cada uno de nosotros. No solamente tenía una habilidad en cuanto a oratoria, porque comunicó un mensaje con detalles a todo un pueblo y a todo un rey, sino también vemos que era un mensaje centrado en Dios. Porque ¿qué les dice? Glorifiquen a Dios. Dios les da la victoria. O sea, en lugar de que ellos vieran el triple ejército que los estaba atacando, Jaziel les dice: no, pongan su mirada en Dios. Él nos dará la victoria. Su misericordia es siempre buena. Y lo mismo que cada uno de nosotros tenemos que recordar: vidas centradas en Dios. Y en último lugar, vemos ya al profeta Eliezer. Este profeta llamado Eliezer también fue un profeta que estuvo en tiempos del rey Josafat. También solamente se le menciona una vez, ahí en Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 37, es el último versículo del capítulo. Fíjense qué es lo que dice. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, dice, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. ¿Verdad? No pudieron ir a Tarsis. ¿Qué fue lo que estaba sucediendo? Eliezer estaba ministrando y sirviendo en tiempos del rey Josafat. Y aquí vemos que Josafat hace una alianza. Esta alianza era con la casa de Omri. En específico vemos que era con el rey Ocosías. Ellos hicieron una alianza, y era una alianza que no tanto tenía que ver con algo militar, sino más bien con algo económico.
¿verdad? Económico. Porque ellos empezaron a construir barcas o barcos, podríamos decir, en estos tiempos. Entonces era un negocio marítimo que ellos estaban haciendo. Ambos estaban construyendo barcos. ¿Cuál era el propósito? Ellos querían navegar ahí en el mar Rojo, con el fin o con fines comerciales. O sea, era para ganar dinero y por eso se hizo esta alianza entre estas dos personas, Ocosías y Josafat. Y en medio de esta alianza es cuando el profeta les dice: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. ¿Saben, hermanos, qué fue lo que sucedió? Todas las naves, todos los barcos que ellos habían construido se rompieron. Ningún barco de los que ellos pudieron construir pudo zarpar. Este negocio o esta empresa comercial por medio de esta alianza entre Ocosías y Josafat terminó en un completo desastre. Y fue el hombre que Dios utilizó, Eliezer, para dar este mensaje a este rey. Obviamente, cuando hablamos de su condición espiritual, al igual que todos los profetas, era un hombre con un alto nivel de espiritualidad, ¿verdad? Dios no podía encargar un mensaje como estos a una persona que no fuera un hombre o una persona espiritual. Ahora, hermanos, también tenemos que destacar, por más que solo aparece en esta única ocasión, su valentía. Su valentía. Porque fíjense en qué consistía su mensaje. Su mensaje consistía en que esta alianza entre estos dos reyes iba a fracasar. O sea, Eliezer le dice al rey Josafat: por cuanto te has aliado con Ocosías, todo esto que están haciendo ustedes va a fracasar. Todos estos barcos, estas naves que ustedes están construyendo con este propósito de ganar dinero y todo esto, va a fracasar. Pues obviamente Josafat y Ocosías habían invertido dinero, habían invertido gente, habían invertido una enorme cantidad de esfuerzo y una enorme cantidad de dinero, y Eliezer les dice: van a fracasar. Va a terminar en un completo desastre. Y sucedió tal cual el profeta les dijo. Y esta es la única vez, hermanos, que aparece este profeta. Entonces, fíjense, hermanos, qué hermosas lecciones nos llevamos para esta noche. De dos distintos profetas como Jehú y como Eliezer aprendemos que hay que ser hombres y mujeres valientes. Que si Dios nos pide algo, lo tenemos que hacer sin importar cuáles son las consecuencias. Hay que ser personas valientes. Pero no solamente aprendemos, hermanos, esto, también aprendemos por medio de la vida del profeta Anani y por medio de la vida también del profeta Jaziel, que tenemos que confiar en Dios en todo tiempo y que nuestras vidas tienen que estar centradas en Él. Entonces, tres lecciones claras para nuestra vida. Confiemos en Dios en todo tiempo. Tengamos vidas centradas únicamente en Dios y seamos personas valientes para obedecer lo que Él nos pide. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por el tiempo con tu palabra. Gracias, Dios, por esas lecciones que podemos sacar para nuestras vidas. Y ahora te pedimos, Dios, que tú nos ayudes para que podamos ser obedientes a todo lo que hemos aprendido. También gracias, Dios, porque tú nos das la oportunidad de en esta noche poder ser obediente con nuestras ofrendas. Sabemos, Dios, que tú amas al dador alegre y te pedimos que bendigas a cada persona aquí presente, a cada familia, y que nos lleves con bien a nuestros hogares. Gracias, Dios, por este tiempo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.